Bienvenidos a un nuevo podcast con un grande, con un diferente, Wow, arrancamos fuerte. Soy maestro patrón en obra y bueno, tengo la suerte de dedicarme a la arquitectura ya desde hace un tiempo. con el que me enseñó a mí estructuras con activo y pasivo. Me autosustenté la mayor parte de la carrera. Autoaprendizaje, ¿no? O sea, te interesaste mucho más por los temas que es lo que te ofrece en ese caso el secundario. Lo aprendí más en los pasillos que en el aula, el hábitat humano. Entonces, para entender cómo funciona este hábitat hay que entender cómo funciona la gente. Hablar con el cliente, escuchar la necesidad de eso, ¿te gusta, Luis? Te llaman a tu celular, ¿qué le decís vos? Me dijo, soy el tío de tal, necesito que me hagas la cabaña. No sabía por Bien, dónde empezar. tenemos miedo de ir y fracasar y tener miedo del que dirán. Cuando te empezaste a meter en el mercado, ¿pudiste ver trampas, vivezas de otras personas? Con Río Cuarto, lo que pasó en la zona de los Cardinales es una cuestión muy puntual. El problema que suele haber es que la gente, el comitente muchas veces no tiene una idea real de cuántos son los costos. O sea que sos uno de los nuestros. Estos datos de valer oro, me parece. LDM Podcast, episodio 3. Bienvenidos a un nuevo podcast con un grande, con un diferente, con el que me enseñó a mí estructuras con activo y pasivo. Bienvenidos Luis Montes. Y la primera pregunta muy puntual, para la gente que no te conoce, Luis, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te presentarías ante los que te escuchan? Wow, arrancamos fuerte. Soy estudiante de arquitectura, todavía en tesis. Soy maestro patrón en obra y bueno, tengo la suerte de dedicarme a la arquitectura ya desde hace un tiempo. Así que bueno, lo disfruto mucho, así que bueno. Perfecto. ¿Cómo te fuiste introduciendo, Luis, en el mundo de la arquitectura? ¿Desde cuándo te empezó a gustar? ¿Te empezó a gustar de chico, adolescente? ¿Te fuiste formando y te dio curiosidad conocer aún más? Tuve suerte en realidad porque desde que era chico, desde que estaba en jardín prácticamente, siempre tuve inclinación por esta, entonces bueno, siempre lo tuve muy claro. Así que bueno, toda la vida estuve dibujando, pintando cosas, metiéndome, interiorizándome y después tuve la suerte también de que fui a un colegio técnico con especialidad en construcciones, así que bueno, ahí profundicé mucho más. Y bueno, todo simplemente era que me iba quedando cada vez más claro que esto era lo que me gustaba. O sea que sos uno de los nuestros. Soy uno de los técnicos. ¿Cómo fue el paso por la escuela técnica? ¿Te gustó o no te gustó mucho? Tenés- ¿Qué, Sí, sí, hermoso. qué O sea, experiencia? ¿cómo? ¿Qué experiencia podés contar, digamos, del paso por el secundario? Y tuve, o sea, tuve una gran relación sobre todo con los profesores de taller. Me gustaba bastante, pasaba mucho tiempo en el taller eh, porque me pude interiorizar con temas como el funcionamiento de los materiales o ciertas cuestiones de la técnica bueno, hoy en día que ya estoy trabajando en esto me ayudan muchísimo. O sea, cuestiones de cómo funcionan los materiales, de cómo se hacen ciertas tareas, Bueno, hace que pueda tener en cuenta esas cosas a la hora de proyectar. Así que bueno, me permite tener una idea muy global. Más que nada, en este punto me ayudó mucho la escuela técnica. muy bien. ¿Y fuiste Aprendí. acá a una escuela técnica en Río Cuarto? No, fui a la escuela técnica en Villa Dolores, en Villa. Tierra, que soy de esa zona, Mira vos, che, lejos. de bastante lejos. Sí. Y viniste a competir acá, Luis, dentro del mercado. Vine para acá, Al Imperio. al Imperio. ¿Cuándo empezaste en arquitectura, Luis? Ya hace bastante, Ah, en realidad, empecé hace como 10 años, porque, bueno, salí de la técnica, estaba con el título de maestro mayor en obras, y empecé a trabajar, bueno, primero tuve otros trabajos mientras estudiaba, así que bueno, hice la carrera, de algunos continuando unos años, dejando otros y así.
iba más que nada porque, bueno, me autosustenté la mayor parte de la carrera, así que pude, por suerte, con el tiempo, conseguir trabajo en mi rubro, con el título previo que tenía, así que, bueno, eso me permitió ahora estar ya introducido en el mercado laboral, aunque no esté recibido. Uf, muy bueno, che. ¿Y cuál fue el primer proyecto que tuviste? O sea, vos saliste como maestro mayor de obra, no serías como un principiante porque ya tenés el título, pero ya es el salir a competir a la verdad, a la realidad, digamos. ¿Cuál fue el primer Sí, proyecto? como siempre me gustó, siempre estaba interiorizado y siempre participaba en todos los espacios donde había algo para hacer. Si yo conocía a alguien que estaba construyendo algo, me interiorizaba no sé, alguien que estaba construyendo una escalera, por ejemplo, me ponía investigada de qué altura tenía que ser esto, de cómo se podía hacer aquello. Entonces, ni siquiera recuerdo cuál fue la primera vez que, que me interioricé puntualmente de la profesión con un trabajo. O sea, fue como que alguien me pidió asesoría y le fui ayudando y bueno, el primer encargo, digamos, propiamente dicho que tuve, fueron unas cabañas en la sierra hace unos años, ahora 4 o 5 años, que bueno, ese fue el primero oficial, digamos, el primer encargo propiamente dicho que tuve, que vino alguien me buscó como profesional de la construcción para que le diseñara. Pero previamente a eso siempre estuve interesado, siempre haciendo, o sea, alguna asesoría, eh, o dibujando para otros arquitectos, como que me fui introduciendo de esa forma. Por eso no recuerdo siquiera un punto en el que yo te puedo decir, antes de ese proyecto empecé en tal momento, ya que siempre fue algo muy sobre la marcha. Claro, como casual, digamos. Claro, sí, sí. Es que desde siempre estuve relacionado con la construcción, entonces, bueno, siempre fui también muy mandado y muy metido, siempre fui de donde veía que se estaba haciendo algo y iba y que hablaba y charlaba y aportaba lo que podía aportar, a veces desde una relación laboral, a veces desde ir y cruzar la calle nomás y aportar de cara dura, pero siempre así. ¿Por qué decís que siempre estuviste metido en la construcción? ¿Estuviste metido por algún familiar, amigo tuyo? En realidad O- no tengo parientes, no es que tengo un tío arquitecto, como le pasa a algunos, sí, ni nada por el estilo. Así que la verdad que no sabría explicar de dónde me vino la necesidad de participar en la construcción, pero como siempre me gustó y siempre me interesó, cada cosa que hacía algún pariente o algún amigo o alguno de mis hermanos, como tengo hermanos mayores que les tocó construir su casa, bueno, yo siempre me interiorizaba y siempre me metía en lo que estaban haciendo. Por ejemplo, en la casa de una de mis hermanas, que me tocó cuando yo estaba en la técnica, contrataron un arquitecto, pero paralelamente a medida que lo iban diseñando, yo estaba todo el tiempo pendiente con ellos y cada duda que tenían ellos, que le consultaban al arquitecto, también me consultaban a mí, yo buscaba en todo el material del que disponía y fui haciendo ese aporte siempre. Esa fue una cosa que siempre me interesó y siempre me interioricé en todas las oportunidades que tuve, siempre estuve ahí para aportar. sí, qué bueno. O sea, bien. O sea que vos el conocimiento del maestro mayor de obra, en ese momento, cuando le hicieron la casa a tu hermana, me había dicho, Claro. ahí empezaste como a introducirte. Bueno, ahí tuve relación con lo que era, bueno, ahora que me viene a la memoria, esa fue la primera vez que tuve relación con lo que era un proyecto formal, porque antes me había relacionado con lo que era la Ah, construcción, bien. digamos, desde la práctica, pero no sabía cómo era el proceso de un proyecto desde adentro. Yo en ese momento había estado en quinto año en secundaria, yo todavía no era ni siquiera maestro de la obra, pero y pude participar de cómo fue la confección del proyecto, de lo que era un anteproyecto, de los pasos que había que dar para aprobarlo en un municipio. Todas esas cuestiones las aprendí ahí. No las tenía en el currícula, digamos, sino que las aprendí
metiéndome en este proceso. Aprendizaje, ¿no? O sea, te interesaste mucho más por los temas que es lo que te ofrecía en ese caso el secundario. Sí, desde luego, porque bueno, hay una cuestión que ahora que estoy participando en los espacios de la uni, como yo de alumno, lo entiendo desde lo que es la didáctica, que es que cuando se plantean los planes educativos o el formato de una La enseñanza desde currícula, sí, arriba, claro, se tiene que hacer de una manera muy general, porque bueno, no pueden tener en cuenta a todos los alumnos. tal cual. Entonces, está en uno, pues en mi caso estuvo en mí, cuando me llegaban esos temas, yo después lo veía en la realidad, y a mí me pasaba mucho que como pasaba mucho tiempo en el taller, cuando ustedes fueron a una escuela técnica lo saben, el Sí. espacio que te queda entre el aula y el taller siempre fue 1 hora o 2 horas, estás ahí en el colegio. Yo este tiempo siempre estaba con los profes, y como yo veía lo que hacían en el proyecto de mi hermana, iba y les preguntaba al profe, che, mira, le dijeron esto fue así, a esto tuvieron tal problema, y los profes por ahí distendidos, no en el aula dando los temas que tenían que dar, sino charlando en un pasillo, me contaban 1000 cosas. Así que creo que aprendí más en los pasillos que en el aula, digamos. Tal cual. Hay una canción que dice así, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Eh, Así que, sí, más que todo ese aprendizaje es como que es más rápido, pero es más rústico, me parece, ¿no? Porque es como todas las charlas a la apurada, pero como que te hace enfocarte en otras cosas. Bueno, es Y que en en ese realidad proceso, está todo en lo que es tu atención, porque si a vos viene alguien y te explica algo de cosas que no te preguntaste, claro, bueno, vos lo tenés como enfrente, te están contando una historia de la que no sos parte. Ujú. Pero cuando vos tenés la duda, cuando vos tenés la incógnita y alguien te la responde, ahí haces el clic, porque ahí te cierra. Aprendes mucho más así que no de la otra manera. Exacto. claro. No es si aprendes más o no, me parece, pero bueno, es porque vos haces las preguntas más concisas, entonces vos tenés la respuesta más llenadora en ese caso. Claro, sos parte del En- proceso, o sea, vas a formar parte de ese proceso de aprendizaje. Es como cuando eso, te están contando una historia de otro, que es como decirte, bueno, un proyecto de un caso está así, te lo muestro y te lo escribo en el pizarrón. Cuando vos sos parte, vos vas teniendo dudas y te las van respondiendo, entonces vas circulando. Tal cual. ¿Vos serías profesor, Luis? Ahora que me surge esa duda. Como que Y bueno, consideras bien eso, ¿no? en cierta medida lo soy, en cierta medida no. Por un lado, porque, bueno, siempre, siempre no sé en qué punto, pero noté como que al explicarle las cosas a alguien más, así sea un compañero, termina también de cerrar a vos. Porque una cosa es que vos lo aprendiste, a lo mejor decís, bueno, sí, me lo enseñaron, lo sé, pero después viene un compañero y te dice, che, ¿cómo era? Y vos te lo explicás, y cuando te lo explicás te das cuenta que no lo sabías tan bien, o que no lo tenías tan ordenado en tu cabeza. Entonces ese proceso te ayuda. Yo ese proceso hice como todo una cosa, así que siempre estaba lo que aprendía, lo que preguntaba, y después iba y se lo explicaba a alguien más, como con un interlocutor, y es así que me cierre completamente. Y bueno, después con el tiempo me fui volviendo por esta misma inercia, profesor particular de algunas materias de la uni, por ejemplo. Primero le daba clases a mis amigos, después amigos de amigos, y después se empezó a ampliar el círculo. Claro, Y bueno, y eso me ayudó mucho también a entender las cosas desde la mirada del otro y a hacerme preguntas que a lo mejor yo solo no me las hubiera hecho. claro. ¿Profesor de qué? Para la gente que no te conoce. Ah, bueno, claro, es verdad. De estructura puntualmente. De De todas las estructuras. de todo lo que es el área técnica en realidad de la uni, pero puntualmente de estructuras es algo que la mayoría hace agua, por eso terminé dando mucho particular de esta materia. ¿Te consideras bueno con los números? Bueno, siempre tuve facilidad para las cuentas mentales y demás, y se me dio bien entender esos procesos racionales de la matemática y la física.
pero bueno, no sé si me diría que soy particularmente bueno. ¿Y qué te ha gustado siempre o no? Sí, Qué te gusta? Sí, que me gusta de los números, era, sí, sí, sí. bueno, es un universo reducido, digamos, un universo acotado, aunque parezca que no, porque las posibilidades son finitas. Pasa un poco diferente que con la realidad bueno, de la obra, de los proyectos o de las cosas en la vida misma. En los números o en física hay una cantidad limitada de posibilidades, entonces uno puede razonar las cosas desde ahí, como que es un circuito más cerrado. Bien. Sería como el lenguaje de la naturaleza, como se dice mucho. Bueno, sí, la naturaleza se puede reducir a la matemática o a la física, como bueno, se hace, hay mucha gente que se dedica a esto, pero bueno, te digo, más allá de esto, sigue siendo un lenguaje que para funcionar tiene que acotar, tiene que reducir la realidad, y bueno, en esa reducción se vuelve entendible, como hablar, como las palabras. ¿Y de la arquitectura qué es lo que más te gusta? Bueno, Es en amplio, realidad, ¿no? ¿cómo? Es muy amplio a arquitectura para elegir qué te gusta en sí. Claro, sí, sí, es que en realidad yo tengo por ahí la suerte, pero también la desgracia de que me gusta todo. Yo te diría que si me preguntas si me gusta calcular, me gusta hacer números, sí, me encanta. Que me gusta diseñar y la parte creativa también. Y la parte gráfica también. Porque bueno, es un todo y es muy complejo en realidad. Es simple desde lo que uno puede verlo en la práctica, pero es complejo desde si uno lo entiende como que es el hábitat humano. Entonces, para entender cómo funciona este hábitat, hay que entender cómo funciona la gente y la gente usando ese espacio. Entonces, humanizarla es todo un reto. Sí, sí. Claro, claro, sí, sí, yo coincido. Me parece que los números no me gustan a mí, por ejemplo. Por eso esa pregunta tan compleja, ¿no? Pero los números los sacaría, hablar con el cliente, eso, hablar con el cliente, escuchar las necesidades, ¿eso te gusta, Luis? Sería como una parte psicológica de la arquitectura. Claro, es la parte bueno, de la humanización. Porque por ahí, bueno, pasa mucho, ¿viste? Nos pasa a todos los que nos gustan las cosas diseñadas de tal manera que a veces lo que diseñamos o la propuesta que hacemos responde más a una cuestión nuestra, Propio. que es una cuestión de gusto, una cuestión de filosofía y no a la necesidad que te plantea la otra persona. Pero por ahí la otra persona, desde su postura de persona que no está interiorizada, te pide algo que es muy simple para él o para quien sea, y uno le da una respuesta que por ahí no satisface su necesidad. Por ahí una pieza artística hermosa, pero no cumple la función que te pidió. Es como que le des una silla que no sirve para sentar. Tal cual. Bien, esa parte me interesa, Luis. ¿Cómo, yo todavía no pasé por ese proceso, pero cómo resuelve el arquitecto las necesidades del cliente? Como por ejemplo, viste que, obviamente, como decís vos, que hay a veces que no van a coincidir, pero ¿cómo hace para el arquitecto entender al cliente para resolver problemas del diseño, por ejemplo? O cien por Bueno, ciento vas a tener que responder al cliente. lo que a mí me sirve en particular es hacer de cuenta que no sé nada. O sea, cuando me siento a escuchar a la persona, Claro, hago de cuenta que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿no? Y abro los oídos y los ojos y escucho y miro lo que me dice. Porque si no pasa, suele pasar un proceso que cuando uno está muy interiorizado con un tema o ha hecho varias veces una cosa, tendes a pensar de que ya sabes cómo es. Entonces a vos te piden no sé, una casa y a muchos les pasa, sigue pasando a todos, que pensás, bueno, ya sé lo que me están pidiendo. O sea, el loco quiere esto. Y por ahí no, porque por ahí tenés que escuchar a la otra persona como si vos no supieras lo que te está diciendo,
entonces le pones una atención distinta. Y por ahí, bueno, terminás sorprendiéndote. A veces es lo que vos te imaginabas en un principio, pero otras veces no. Entonces creo que por lo menos lo que a mí me sirve para este proceso es eso, es tenerla, sobre todo en la primera entrevista, hacerme cuenta que no tengo ni idea de lo que me están pidiendo y escuchar el 100% lo que me plantea. Como un psicólogo, Bien. algo así. Claro, sí. Y ese proceso, Luis, ¿cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Fuiste escuchando referentes, profesores que te aconsejaban justamente lo que decís? ¿O eso fue Bueno, un proceso de experiencia? un poco de todo, porque, bueno, un poco eso de ser profesor particular por ahí me fue dando conciencia de que no todos pensamos de la misma manera, de que no todos procesamos de la misma manera, entonces de que está bueno pensar, tratar de hacer el esfuerzo de pensar las cosas como el otro. Entonces, eso me dio esta práctica. Bueno, si apagar un rato tu mente y escuchar cómo está razonando esta otra persona. Eso por un lado, pero bueno, por otro, ha sido un completo complejo de situaciones. A veces cometiendo errores, hay veces que yo le terminé proponiendo cosas a la gente que no era lo que querían. Entonces después, este es uno de los aprendizajes más grandes, que es cuando vas y haces cosas. Porque bueno, por mucha idea que vos tengas previa, tenés que ir y hacerla. Hacerla, que te salga mal, y tomar nota y hacerlo bien el siguiente vez. Y otras veces han sido indicaciones, sí, de profes, muchos profes que he tenido, he pasado por grandes profesores, tanto en el colegio técnico como en la universidad, y bueno, pero muchas veces me pasaba eso, muchas veces me decían algo, o me explicaban una cosa que yo le entendía a medio, y en ese momento pensaba que lo entendía bien, pero lo entendía a medio, y después iba a la realidad, lo hacía, y me daba cuenta que lo hice mal, y ahí decía, ahora entiendo lo que me quiso decir este tipo hace unos años atrás. Bien. Así que, ¿Cómo rompiste esa barrera, Luis? La de que acabas de decir recién, la de hacer y ejecutarla a la idea. Porque viste que a veces, la mayoría, tenemos miedo de ir y fracasar y tener miedo del que dirán, por ejemplo, la profe, no sé, no le va a gustar esta idea. O el cliente no le va a gustar esta idea. ¿Cómo rompiste eso que nos cuesta a la mayoría de las personas? bueno, en realidad lo rompí a medias, porque todavía me sigue pasando un poco eso, pero bueno, por un lado, porque siempre tuve más ganas de participar en la construcción que miedo a mandarme moco, entonces siempre me metía, era un metido, siempre estaba donde estaban pasando esas cosas. Pero por otro lado, en un momento me di cuenta de que empecé a querer estar preparado para hacer las cosas, según yo no sé, tenía que hacer algo y pensaba, digo, bueno, no, tengo que saber más, tengo que investigar más, tengo que buscar más, para poder hacerlo. Y eso me da cuenta de que nunca estás lo suficientemente preparado, porque por mucho que vos leas, estudies, aprendas, mires, te expliquen, lo que vos quieres, hasta que no vas y lo haces bien y decís, hola, o lo haces mal y decís, bueno, tengo caso, hasta que no haces eso, no hay chance. Y creo que una de esas cosas que me ayuda es tomar conciencia de eso, de que nunca estás lo suficientemente preparado y que al final es un salto de fe. Al final tenés que ir, probar, nada más. Y, Y aún y así, forzar. y todo, te lo estoy planteando así, pero bueno, aún así me sigue pasando hasta la vez de que hay cosas con las que todavía digo, no, lo quiero pensar un poco más, lo quiero meditar un poco más. Así que es como una lucha constante que por lo menos tengo yo conmigo mismo. Con uno mismo, claro. Y eso es más de la vida personal, decís, no en la construcción. O en la Todo, construcción creo en también. todo. Bueno, porque al final somos personas que hacemos cosas, entonces los procesos de uno terminan impactando en tu trabajo, en tu vocación, sobre todo cuando es una vocación, cuando vos lo haces así
como una cuestión mecánica laboral, por ahí no tanto, pero cuando vos lo vivís al proceso, por más parte que salga de determinada manera, siempre hay una cuestión, una conexión muy fuerte entre lo que vos sos y entre lo que vos haces. Impactado. Y, y entonces, Luis, bueno, el aprendizaje, como dijimos recién, también es muy importante aprender de los fracasos, ¿no? Pero de escuchar otras personas. Y las otras personas, Luis, ¿cómo vos vas? Es muy difícil el proceso de aprendizaje, ahora que lo pienso. Porque vos tenés que tomar de una persona, bueno, tal cosa, de otra persona, tal cosa. Y así sucesivamente. Entonces, para vos, Luis, ese proceso de apagar tu mente y de no escuchar cosas que no pueden ser importantes para vos, pero para otra persona es importante. Ese proceso te fue fácil, digamos, o sea, de escuchar a referentes tal cosa, pero de tal cosa no me sirve, por ejemplo. Bueno, yo con el tiempo creo que he aprendido a escuchar a todo el mundo. O sea, no porque asuma que todo el mundo tiene razón, que claramente no, y no porque cualquiera te puede aportar algo útil. Y con cualquiera me refiero a cualquiera, porque uno a veces tiende a pensar, bueno, andan circulando frases y cosas por ahí que dicen, bueno, escuchar a los que lograron algo o escuchar a los que son exitosos. Y eso es bastante subjetivo, porque uno nunca tiene un parámetro real, no está interiorizado con al completo de todas las situaciones. Y hay veces que te pasa que vos a lo mejor tenés muy dominada un arte, tenés muy dominada una cosa, pero hay una persona que a lo mejor está mucho menos interiorizada que vos, pero lo está viendo desde otra perspectiva, y te dice una pavada. Che, ¿por qué eso no es un poquito así más alto? Che, ¿cómo vas a meter la mesa por acá? Entonces vos decís, hacemos caso, o sea, ¿cómo voy a comer esto? Pero bueno, a veces pasan esos procesos. De hecho, bueno, nada que ver, ¿no? Pero hay un pianista de jazz que a mí me gusta mucho, que se llama Bill Evans, que él decía que él muchas veces confiaba más en la opinión de una persona no profesional que en la opinión de un músico profesional. Y eso pasaba porque el músico profesional estaba tan implicado en la mecánica de cómo tocar y cómo hacer las cosas perfecto, que perdía una identidad que la persona no profesional ya tiene de por sí. O sea, la persona no profesional a lo mejor acota una cuestión subjetiva eh, mucho más sensible que el músico que está preocupado porque todo salga perfecto. Y eso te puede Es pasar en bueno, todas las disciplinas. Es muy bueno, ¿no? claro, por eso la típica frase de mostrar los planos a tu mamá, por ejemplo. Si lo entiende, joya, Exactamente. si no, Si Está no muy está para lindo, nada. boludo, y después se probar. Sí, sí, pero bueno, hay veces que la gente que está parada del estudio, que no tiene nada que ver a lo mejor con la profesión, te dice una pavada. Te dice, che, ¿cómo vas a meter eso en el plotter? Por ejemplo, cuando estás haciendo plano, claro, tipo, mirá, esto tiene 1,50 m, claro, ¿cómo no me di cuenta de esta pavada? Pero claro, es como una cuestión obvia que vos estás preocupado por un montón de cosas más, a lo mejor estás preocupado por cómo salen las puntas, por cómo se entiende la lógica de tu presentación, por un montón de cosas mucho más avanzadas, y la pavada te la comiste, porque estás mirando muy de cerca. Tal cual. ¿qué opinas, Luis, sobre, eh, para que me olvide, cuando te empezaste a meter en el mercado, a competir, ¿no? ¿Pudiste ver trampas, vivezas de otras personas? Bueno, sí, está lleno, o sea, por una cuestión laboral, cultural, bueno, que todos de alguna manera sabemos en el país, en la situación que tenemos, está Mm. lleno de situaciones que son poco honestas o Éticas. poco éticas muchas veces. Y hay de todo. Hay gente
está vendiendo a lo mejor el servicio de un arquitecto, de un profesional, pero no lo hace seriamente. Y lo vende a un precio muy barato porque no lo hace seriamente, entonces no le dedica tiempo. Y pasan estas cosas como que se copia el plano o se firman conducciones técnicas y gente que nunca va a la obra. O, bueno, todos esos procesos que si vos lo haces seriamente, tenés que dedicarle mucho tiempo, ese tiempo se cobra, entonces, entre otras cosas, después en lo que son las licitaciones, en lo que son los presupuestos de obra, hay muchas formas que tiene mucha gente de aprovecharse del sistema, de aprovecharse del cosas. Pero creo que en este punto todas esas cuestiones tienen como una mecha corta, digamos, o sea, al poco tiempo terminan explotando, al poco tiempo terminan pasando de facturas. Entonces yo he aprendido a pasar por alto, a pasar de largo de esas cosas y preocuparme en lo que a mí me gusta, porque yo sé que a mí me gusta hacer, hacer las obras seriamente, hacer un proyecto seriamente, pensarlo de verdad, participar de verdad y preocuparme porque salga bien. Y me dedico a eso. Lo demás, si hay alguien por el costado que lo está haciendo de una manera menos ética, le dedico, bueno, voy a hacer mejor la profesión desde mi parte, y lo otro, bueno, que haga lo que quiere. Claro. Sí, sí, sería el entregar bien el servicio, digamos. Claro, sí, porque al Sí, final también hay una cuestión que venimos sufriendo todos los profesionales de la construcción, digo, los ataca a todos, especialmente hay algo con los arquitectos puntualmente, que es como una especie de mala fama. Y esa mala fama es perpetrada muchas veces por la gente que no se lo toma con seriedad. Eh, el cliché del arquitecto que sabe de diseño pero no entiende de obra está perpetrado por esta situación. O sea, ningún arquitecto cursa en la carrera sabe lo que es. No son cosas que te pasan por alto y si uno las hace seriamente las puede hacer muy bien. Pero bueno, termina ensuciándose o manchándose la reputación de todos por el accionar de algunos, que al final es un provecho corto que le sacan, porque termina siendo un provecho temporal. A la larga siempre va a prosperar el hacer las cosas bien. Pero sí, bueno, totalmente. Mira, vos, eso no lo sabía, o sea, es una mala fama dentro de la región nuestra, digamos, claro, con de arquitectos. todas maneras, la gente, o sea, los clientes, también cuando uno se relaciona hay personas que empiezan a valorar estas cuestiones, se dan cuenta de que vos no sos el cliché, de que vos no sos lo que se dice de esta profesión. Entonces, sí es algo que es revertible haciendo las cosas bien, por supuesto. Pero bueno, no es como, es una fama que lamentablemente estamos todos en la misma. Sí, 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 o sea, como que el cliente va como a sentirse desconfiada y ya no mira de vuelta con buenos ojos a los arquitectos. Pero bueno, Claro, si vos vas y le explicas bien el servicio en el cual van a entregar, me parece que no habría problema, sí, ¿no? sin duda, sobre todo cuando lo ejerces bien, ¿sabes? Desde la base, ¿entendés? Porque una Mm. persona que está salteando su sistema no está con otro tiempo, sin paciencia para nada. En cambio, cuando vos vas, explicas bien tu servicio, eh, te presentás, vas en persona, el presupuesto que le entregaste es una hoja que te sentaste a escribirla y diseñarla y a sacar los números, es como que vos, eh, no sé cómo decirlo, es como que exhalás la seriedad por los vos, básicamente. Cuando vos te tomás en serio todo, cuando vos haces las cosas con ganas, eh, terminás llevándole a la otra persona la sensación de que está confiando en alguien que te va a poner las pilas, que te va a poner su producto al hombro, y listo, ahí como que generas confianza. En realidad suena más fácil de lo que es, pero bueno, creo que uno puede salir adelante haciendo cosas bien y tomándoselo en serio. Luis, siento que serías bueno explicando la pregunta esta. ¿Qué diferencia hay entre el maestro mayor de obra y el arquitecto?
Bueno, creo que el maestro motor en obra, por lo menos en la formación que tuve yo, teníamos una cercanía distinta a la técnica, sobre todo, porque, bueno, uno en la técnica tiene el GBU, que, bueno, ustedes le hicieron simplemente que tenés carpintería, herrería, tenés todo lo básico de- del taller y después vas complementando bueno, con conocimiento de arquitectura, pero siempre, por lo menos en mi promoción o en mi colegio, siempre volvimos al taller. Y cuando nos Muy explicaban práctico siempre. electricidad, claro, práctica siempre. Cuando nos explicaban electricidad teníamos un tablero con un panel perforado donde armábamos y desarmábamos circuitos, entonces vos veías el cable y la llave. O sea, no hay chances de que no entiendas lo que es. No veíamos a lo mejor diseño o tanto diseño, no veíamos concepciones gráficas, situaciones que sirven más para el trabajo proyectual que nos suelen formar en la arquitectura, ni hablar de lo sensible. Nosotros en nuestro colegio por lo menos no tuvimos nada de diseño sensible, de diseño de espacios, era No, todo que funcione bien constructivamente. Pero bueno, entonces, en mi experiencia al menos, lo que nos enseñaron como maestro de en obras fue una profundidad técnica muy, muy alta, y lo que nos enseñan en arquitectura es una concepción más global con este aporte del diseño sensible que no tenés en ninguna otra objeción de la construcción. tal cual. Bien, sí, se entiende perfecto. O sea, sí, como que el de un lado es muy rústico y en la arquitectura vos vas a aprender más, desde lo creativo. Claro, Yo me acuerdo del maestro Ayer de obra, todos los cortocircuitos que había cuando había que hacer los tableros era impresionante. sí, sí. Ahí aprendí a Ahí explicar supe, bien. sí, 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 ahí supe hacer empalme y todo eso. Con esas cosas nunca te costó a vos, Luis. Por ejemplo, en carpintería o en instalaciones eléctricas. O usar el torno, Bueno, ¿usaste el torno? no me tocó usar el torno. En mi colegio lo usaban más que nada nosotros no lo Electromecánica. teníamos en el CBU, lo usaban los de electromecánica, me acuerdo. Los de Claro. electromecánica usaban el torno. A mí me pasó en la técnica que yo aprendí a usar herramientas eléctricas de banco, que yo nunca había usado. Yo siempre usaba herramientas manuales, era hábil con algunas incluso, pero no tenía ni idea. En mi vida había visto una fresadora, en mi vida había visto un cepillo, no tenía ni idea de lo que eran, y ahí fue como que me explicaron cómo usarlo. Sí, yo con las manos soy malardo. ¿Qué hice? Vos, Julián, no estuviste en cuarto. ¿O sí? No, yo llegué en quinto recién al Indu. Ah, Claro. no tuviste seguro, claro. Yo hice secundario técnico en la Bulalle y después acá en Río Cuarto. Me Ah, quedé ahí claro. en quinto. Pero sí hice todo el secundario técnico. Ah, que bueno, es que te da otra cosa. Los de la técnica tenemos esta cuestión del material. Sí, yo creo que Sí, está muy bueno el tema del secundario técnico y que se está perdiendo lastimosamente hoy en día todos esos conocimientos básicos que yo creo que la mayoría deberían tener para solucionar problemas no cotidianos en la vivienda. eh, Básicamente eso. sí, total. Y vos, Luis, Claro, eh, em- entraste a trabajar en un estudio de arquitectura como para ir viendo los primeros pasos del, como estudiante. en realidad había trabajado ya eh, para otros arquitectos desde que me vine a estudiar arquitectura. Ya había ido haciendo planos o había ido haciendo cálculos eléctricos o estructurales para otros arquitectos, o dibujo, mucho dibujo, se busca bastante eso. Pero no fue hasta el quinto año de la facultad, cuando nos toca hacer las prácticas asistidas, donde entré a trabajar en una constructora. En realidad entré por las prácticas y me quedé. Entré en la posición de obra, o sea, de control de obra,
y ahí estoy actualmente. Sigo trabajando en la constructora a medio tiempo y por la tarde tengo mi estudio particular. Bien. ¿Y qué aprendiste en ese proceso? O sea, del primero que estuviste trabajando por arquitectos hasta ahora trabajar en la constructora. Porque es Bueno, cuando totalmente... trabajaba para arquitectos, lo que más hacía era poner en práctica lo que aprendía primero Bien, en la técnica y después la uno. O sea, aprendí algo y después al hacerlo para alguien más me cerraba del todo. Eh, pero bueno, lo que aprendí en la constructora fue el sistema, que por ahí es una cosa que uno no tiene tan en cuenta, porque cuando se hacen casas o se hacen las escalas chicas, uno piensa muy en específico. En una casa se diseña todo específicamente para la casa. En cambio, en una constructora que hace edificios, como la que toca trabajar a mí, hay mucha cuestión de sistema. Hay cosas que se repiten mucho, entonces hay ciertos patrones que hay que respetar o que hay que tener en cuenta. Todo ese mundo no lo tenía en cuenta, nunca me había enfrentado a eso y cuando entré ahí empecé a notar de que también hay que tener otras implicaciones. Y me hizo abrir la cabeza porque, bueno, y si hacer edificio tiene tantas mañas, como se que hacen otras cosas, hay tantos rubros que podemos entrar a construir y cada uno debe tener sus mañas que, bueno, no terminamos de aprender nunca. bien. Son sistemas que se pueden automatizar, obviamente, con personas. En el caso, ¿vos viste todos los sistemas? O sea, está el fundador, por ejemplo, que quiere que haga estos sistemas, que sería hacer planos, por ejemplo, de una casa, de edificios, y después de cómo entran clientes, toda esa parte la has visto. Sí, porque la relación con los clientes es muy variable, en realidad, porque uno piensa, cuando piensa en cliente o en comitente, luego por lo menos me pasa a mí, pensar en una persona que viene a encargarse de una casa, un particular que viene a encargarse de casa. Pero en realidad, con las diferentes miles de tipologías que hay, su comitente puede ser de lo más diverso y la relación puede ser de lo más diversa también. En un edificio, por ejemplo, el sistema económico es muy distinto al de las casas, porque la mayoría de los edificios se hacen en fideicomisos que implican la venta de departamentos en pozo, o sea, la venta de departamentos que todavía no se han empezado a construir o que se están empezando a construir o que están a medio construir con sistemas de financiación, con sistemas de... Entonces, ahí no tenés toda una cuestión legal, ya tenés toda una cuestión de relación con los clientes, de venta, de gente que contratás para que vendan los departamentos, y etcétera, etcétera. Y en la obra pública puedes tener el gobierno, puedes tener la jerarquía pública como comitente, que también tiene otra lógica, porque tiene la lógica de las licitaciones y la lógica de esos procesos. O, por ejemplo, una cosa que se está haciendo mucho ahora es la remodelación de casas. Por ejemplo, grupos de personas que compran casas que están deterioradas, las restauran y las venden. Entonces ahí restauras un comitente. Te haces algo para alguien que no sabes quién es, todavía no lo conoces, entonces tenés que estar pensando en un cliente tipo y es un cambio de lógica muy diferente. Entonces, la relación con el cliente también es muy específica, tan específica como el tipo de producto. Siempre va a variar. Entonces, es muy importante tener claro el nicho en el que uno quiere participar, porque ese nicho seguro que tiene un tipo de forma de trabajar y un tipo de competencia. No son iguales en todos lados. Bien. Lo bueno que es complejo y se abarcan muchos nichos, me parece, una empresa así, grande. Sí. Y con el tema de, ¿cómo se llama? Te voy a preguntar algo. Con el tema, claro, la empresa, con el tema de las inversiones, por ejemplo, ¿te has cruzado alguna charla así con un inversionista que quiera in- invertir ahí con respecto a departamentos, edificaciones? Bueno, en particular en la empresa donde estoy, no estoy en esa área, estoy en el área de relación con obra, muchas veces he trabajado con los inversores, pero no en una relación desde lo comercial. Ellos ya han adquirido la unidad, entonces
muchas veces la duda es, bueno, si se está construyendo de tal manera, ir a verlo cómo va, cómo avanza, dejarlo tranquilo en ese sentido, porque, eh, bueno, ya compró algo que se está construyendo, entonces muchos clientes quieren ver cómo va, cómo avanza el proceso, tiene que haber cierta transparencia, eso es importante. Pero no he estado en tanto edificios, no he estado en la parte de la venta en sí, o sea, de la parte comercial. Eso hay otra gente de la empresa encargada de. Sí he estado en otros grupos de gente que por ahí, bueno, cuando uno va conociendo, o muchas veces les va a pasar también a ustedes, cuando algunos de sus amigos se empiezan a recibir, dicen, che, mirá, tengo un tío que tiene tanta plata y yo lo convencí de que le invitamos en esto para tal cosa, entonces sentarse a sacar números y demás son como las primeras aproximaciones que uno tiene. Y para eso, bueno, hay muchas herramientas que cuando uno se interioriza en este rubro de la inversión, está bueno aprender, porque también la parte de inversión es todo un rubro. Por ejemplo, las herramientas para comparar un producto con otro son una cosa que, por ejemplo, yo no sabía que existía. No tenía ni idea, no se me había ocurrido pensar en esto, pero, por ejemplo, hay herramientas para organizar la información de un proyecto y de otro y de otro. Por ejemplo, si, bueno, en este proyecto tenés que invertir tanta plata y al cabo de cierto tiempo te va a dar otra, o te va a ir dando plata en cierto tiempo. Este otro proyecto es así, hay que poner más al principio, pero te da más después. En este otro hay que poner menos, pero te la da toda junto en breve. Y todas esas herramientas sirven para que cuando te sentás con el que tiene que poner los recursos, se puedan planificar y demás, además de la parte profesional. Así que eso es Claro. todo un nicho también, todo un mercado. ¿Qué herramientas son esas? Bueno, tenés el, no recuerdo exactamente ahora los nombres, pero hay, por ejemplo, una matriz que son 9 puntos en los que vos agrupás el objetivo, el nicho, la segmentación del proyecto y de todo, y los vas comparando. Después, bueno, hay otros indicadores, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero se ven en arquitectura, nos lo enseñan en quinto año, eh, que sirven para comparar la tasa de retorno del proyecto. Entonces, esos indicadores son muy importantes porque vos sabés cuánto te va a reintegrar ese proyecto en, por ejemplo, un año, en valor real. Sí, Ah, valor bien. real sería cuenta de inflación y demás. Eh, y que son indicadores, que no, justamente no me acuerdo cómo se llama, que son una razón matemática que te dice, bueno, sobre el valor real, este proyecto te va a dar el 10%. Por ejemplo, de la plata que vos pones, el 10% de alguna. Varía Bien, por pero periodo. Así que, sí. ¿Mediante qué métricas toman, digamos? O sea, la ubicación. y son varios factores, son muchos, porque el valor de una propiedad en realidad es muy variable y depende de muchos factores. En definitiva, Sí. al final se ciñe a lo que la gente está dispuesta a pagar por eso, básicamente. Eso sería la base. Entonces, vos esta referencia lo tomas con el global de las unidades vecinas. Por ejemplo, si un departamento acá en el centro se está vendiendo a tanta plata, eh, vos no vas a venir a vender uno más caro, podés vender uno más barato, pero estás perdiendo la posibilidad de ganar más, etcétera. Y engloban muchas cosas. Ubicación, engloban calidad, o sea, si vos tenés un departamento que es de segmentación alta, de segmentación baja, o sea, si tiene una calidad constructiva más elevada o menos. También hay muchas cuestiones que son factores casi accidentales, como por ejemplo lo que es la percepción de una zona. Si una zona se percibe como segura o se percibe como insegura en la ciudad, puede tener un factor muy grande, una amplitud muy grande a la hora del valor de la propiedad. Por ejemplo, acá en Río Cuarto, lo que pasó en la zona de los Cardinales es una cuestión muy, muy puntual porque toda esa zona
era percibida hasta hace no demasiado tiempo, unos 10, 15 años atrás, era percibida como una zona muy negativa, o sea, muy insegura, con muchos baldíos, con muchos problemas. Entonces, un día ahí valía nada. O sea, hacer un edificio ahí probablemente no sé si hubiese sido rentable o no. Es un análisis que tendría que haber hecho en ese momento, pero sin duda estaba en toma cuando se hizo la terminal, los cardinales, y cambió la percepción de la zona. Fíjate que los edificios brotaron como hongos, porque se volvió súper rentable construir ahí. Incluso Claro, ahora es una de las zonas eh, con más interés, porque bueno, fíjate que el cambio fue una estructura aparte. A lo mejor imagínate que vos poseías un lote ahí y ese lote valía menos y después valió más por algo que no hiciste vos, o sea, por algo que fue externo. Entonces, todas estas situaciones, como de si te traen una infraestructura hasta el frente o si ponen otro mega inversión de un complejo al lado de tu lote, te afectan y no dependen de vos. Claro, con el tema de la ordenanza y la normativa, ¿no? También ahí creo que, que cambiaron hace poco ahí el tema de la construcción en esa parte. Claro, De las ese es otro zonas. factor Sí, que tampoco depende tanto de uno, porque pasó a ser zona de corredores que te permiten construir una altura mucho más grande y un pot mucho más alto, y eso hasta hace poco no era así. tal Fue cual. casi de la mano con la implantación bueno, este mega emprendimiento. Fue también que hay otras partes donde se cambió ese indicador, pero no ha habido una inversión Un boom tan grande grande en así. infraestructura o algo. Claro, entonces subió el valor, pero no tanto. ¿Entendés? Entonces, eso varía. Pero bueno, hace un tiempo atrás en el Río Cuarto hay varios corredores que se declararon como zonas de desarrollo y eso te permite que vos construyas en más alturas y construyas más metros. Así que eso también es muy variable. Es como o sea que el importante precio, seguir a lo específico y hacer un estudio muy racional de las cosas en cada específicamente, como no guiarte por ahí con el prejuicio que pueda tener alguno o una idea preconcebida, sino directamente en el momento en que vas a interiorizarte en esto, ir sin preconcepciones y tratar de afrontarlo como está, o sea, fijarte cuánto vale el costo en ese momento, dónde puede llegar a desarrollarse algo, cuánto está vendiendo acá, cuánto se está vendiendo allá, y tener en cuenta todo ese conjunto. eso está bueno. Ese tema me gusta. O sea que podemos decir, bueno, rústicamente, muy por encima, ¿no? Que, por ejemplo, edificaciones muy puntuales, ubicaciones prácticamente importantes, no sé, como el Hospital Nuevo, que seguramente que las casas, las que están cerca de ahí, tienen un precio alto justamente por eso, por esa razón, o porque están cerca de la terminal y cosas así. Claro, es el famoso diario del lunes. O sea, cuando vos sabes que algo va a pasar en tal lado, todo eso se dispara. Por supuesto, eso tiene muchas dinámicas que, bueno, como ustedes imaginarán, hay mucha gente al tanto de esto, hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que está pendiente de este asunto. Entonces, cuando se aprueba, por ejemplo, se aprueba la construcción de la terminal, cuando se aprobó ahí, hay mucha gente que ya sabía o apenas supo, fue y se hizo con tierra porque tenía la posibilidad de invertir. Entonces, fue todo un proceso que tiene que ver con eso. O sea, es estar al tanto, es saber, es estudiar, es estar al tanto, muchas veces. Por lo menos es la dinámica que se maneja. Y si vos tuvieras el diario del lunes, ¿sí? O sea, si vos supieras lo que va a pasar después, obviamente que estarías más adelante. Claro. Es como le pasa al, dicen, no sé, es como le pasa a McDonald's, que McDonald's sabe estudiar un tipo de ubicación, gastan $1 millón para estudiar esa ubicación, lo ponen, lo colocan en el McDonald's y después viene Burger King y lo pone al lado, sin gastar ni un peso, Exacto. solo el marketing. Che, qué interesante. Y lo mismo debe pasar con bueno, con el tema de las rutas, la autopista cuando se aprobó.
y todo eso va tomando un valor más alto, únicamente por esa ubicación o por edificación que influye en esa construcción. Claro, sí, sí, vos Y tú, imaginate que tenés una zona que es un descampado y de repente le pasa una avenida por el medio que conecta con el centro de la ciudad. Sí, en 2 años. El valor de eso se dispara porque pasa de estar en un descampado del fondo de la ciudad a estar sobre una serie. Entonces, por supuesto, si vos tenés esta info, si vos podés saberlo previamente o podés saberlo inmediatamente, por supuesto que ya eh, tenés el dato. y por ejemplo, no debe pasar eso porque eso seguramente algunas empresas constructoras se dedican a hacer ese estudio, o no, no sé, pero no debe pasar que se deben pelear entre ellos diciendo, bueno, yo pongo un precio que me parece razonable y después viene otra empresa constructora y dice, no, me parece que ese precio no es razonable justamente con el tiempo de influencia que tiene. Bueno, eso es muy variable en realidad. Tampoco estoy tan interiorizado en este tema, bueno, es que me dedico enteramente a eso. Pero bueno, también hay otro fenómeno parecido al de los bares, que es el que esos edificios funcionan en conjunto, o sea, no funcionan solos. Y vos, por más que tengas el dato, como te planteo, te digo de recién, de que tenés una avenida que te pasa por un lugar que antes era una zona degradada, vos vas y pones un edificio ahí, y ese edificio va a estar solo en el medio del descampado. Entonces, la gente va a tener que subir y bajar de su departamento en el medio del descampado, y un local en su basamento le va a vender a la gente del edificio, porque no hay nadie más. Entonces, los edificios funcionan bien cuando están todos juntos. O sea, todos juntos no, pero cuando se genera una zona. Entonces, va un poco, es un poco competencia y un poco ir de la mano. Eh, También eso, Claro, entre ellos, también tiene valor, es una cuestión subjetiva, porque es qué tanto está dispuesto a pagar la gente por eso. Al final, termina siendo eso. Y más allá de que hay un montón de factores que se puede predecir y hay gente que lo hace, pero al final, si vos conseguís que te paguen tanto por un departamento ahí, ya como que sentás la base y el resto valen por ahí, más o menos. Entonces, listo. Es complejo, es como todo lo otro, es complejo. Hay que estar interiorizado. claro, hay que estar al tanto. Muy buen tema ese. Y con respecto a las casas, no hay tanto estudio, sino es más el cumplir la necesidad del cliente, me parece, ¿no? Obviamente que está la necesidad de la seguridad, pero no debe haber tantas métricas como las empresas constructoras. Bueno, en realidad depende del concepto de casa, porque si es una casa por un comitente particular, muchas veces te llegan con el lote ya comprado, eh, y vos simplemente tenés que ir y satisfacer las necesidades de ese proyecto. Hay empresas que se dedican también a hacer casas llave en mano, pero como que viene un cliente con un lote que ya compró y te dice, che, hazme la casa, vos te la diseñás todo, pero él ya tiene su lote, no tenés que andar pensando en implantaciones, en lugares que no valen. Claro. Después hay otra gente que se dedica a comprar lotes, a hacer casas y venderlas, o por ejemplo, planes municipales de vivienda social que tienen otra lógica, también muy diferente, son grandes urbanizaciones donde hay un tipo de casa que responde a necesidades más básicas, y que la gente no ande eligiendo tanto, no está tan relacionada con un proceso que, bueno, también tiene su lógica. No sé si tu pregunta iba más por el lado de las casas llave en mano o si iba más por el lado de un proyecto que te encarguen particularmente. Sí, ese tema está bueno para tocar. Eh, Primero, ¿qué son la llave en mano? ¿Qué quiere decir para el que no sabe eso? Bueno, una vivienda llave en mano es cuando a vos, además de encargarte el proyecto, te encargan la construcción y vos administras absolutamente todo el proceso. Quiere decir que vos pones la gente, compras los materiales, elegís las cosas, etcétera, etcétera. Es como que el cliente viene y te dice cuánto me sale hacer una casa, vos le pasas un precio y vos por ese precio la haces. Entonces vos te encargas de absolutamente todo. No es solo administración, que eso sería otra cosa, sino que enteramente hacer todo el proceso vos. Ahí
hay empresas o hay incluso profesionales que se dedican con sus cuadrillas a hacer esas cosas, que bueno, la lógica es la de construir lo que el cliente necesita, obviamente tratando de mantener dentro del presupuesto y mantener la mayor ganancia posible, como toda actividad. Eh, Entonces, es una lógica que va particularmente a eso, a satisfacer la necesidad, cumplir con una cierta calidad, porque sos responsable, pero tener un rédito, el mayor rédito posible. Bien, Y eso se consigue controlar todo el proceso. O sea, que vos conseguís materiales más baratos, vos podés hacer muy eficiente el proceso de construcción, vos conocés a la gente porque vos la pusiste. Es toda una cuestión que hay que tener ahí estudiada. claro. Sería como más efectivo, digamos, la Claro, construcción. para poder hacer de manera, sí. Eh, Después, bueno, hay gente que prefiere controlar el proceso, y bueno, nosotros le pagamos a la albañil y nosotros contratamos a la gente, listo. O sea, ahí vos entras como proyectista tal vez, como conductor técnico, eh, y nada más. No estás a cargo de las Claro. decisiones económicas. Y ese tipo de sistemas que se utilizan, eh, saben haber más problemas, me parece, en la construcción, ¿o no? Como que si vos no elegiste tu cuadrilla, no sabes cómo trabajan, no saben si son expertos o no, y pueden surgir algunos problemas o no. Bueno, sí, eso es muy complicado. Es una de las cosas más complicadas que afrontamos todos. Cuando vos no, o sea, porque la decisión del cliente, del comitente, puede darse por muchas variables, muchas veces por lo económico, otras veces por amistad, por ahí el cliente te dice, mira, yo tengo un carpintero que es amigo, y por ahí loco es un crack, o por ahí loco es un desastre, no lo elegiste vos, entonces no tenés ni idea. Eh, y cuando te toca hacer la construcción técnica en esos términos, bueno, la forma es estar encima, o sea, controlando, no queda otra, si valorás tu matrícula, te conviene hacerlo así, y, y bueno, y ser muy claro con las cuestiones. Si vos decís, bueno, acá esto debe construirse de esta forma, porque en el plano está así, porque el cálculo dio así, y después la mano de obra que contrató no lo quiere construir así, o no, o lo construye, intentan construirlo así, pero lo hacen mal, y está todo claro, vos de alguna manera estás protegido, porque esta mala construcción se dio parte de una mano de obra que no contrataste vos, y haces todo correctamente. Pero es un tema Claro, delicado en el que tenés que estar siempre al salto, siempre encima, y no confiar. Estás en una situación especial. Por eso hay muchos profesionales que o no están agarrando las conducciones de obra, o la agarran, pero con la administración completa, diciendo, bueno, yo pongo gente, yo hago todo y listo. ¿qué tipo de problemas has visto, Luis, en distintas obras, con tus propios ojos, y que se te sea común ya verlo? Bueno, un problema que suele haber es que la gente, el comitente muchas veces no tiene una idea real de cuánto son los costos, porque como las viviendas son son una cosa cara, realmente no hay forma de hacer una vivienda barata de ningún tipo. eh, la gente por ahí pierde noción de lo que son los números, porque vos, por ejemplo, no sé, puedes pensar en el número de una barra de acero, pero cuando lo multiplicas por las 80 barras de acero que hacen falta, los ceros aparecen así a la bestia. Entonces, por supuesto, la gente muchas veces ve un número y te asusta. Más en nuestro país, que con la inflación que traíamos era un número en junio y cuando empezaron la casa en octubre era el doble. Entonces la gente dice, ¿qué locura es esta? Entonces ahí, en esta desesperación, muchas veces empiezan a dudar de si vos no le está pasando algo que no es, de si el cálculo está bien, de si te pasaste, entonces empiezan a preguntar. Y después vienen y dicen, che, pero un vecino lo hizo con mucho menos y no se le cae, mirá, ya está en la casa. O no, mira, mi primo me dijo, o no, mi tío me dijo, y ahí empiezan los problemas. Cuando vos tenés que poner, no sé, un cable de 4 milímetros y pusiste uno de 2,5,
hay problemas. Cuando vos tenías un hierro del 2 y pusiste uno del 8, hay problemas. Y así, para todo, con la calidad de la pintura, con la calidad del reboque, con la calidad de la mano de obra. Muchas veces, en lo que son las viviendas particulares, los errores suelen venir por ahí, porque el número te asuste y hacer una opción más barata a la desesperada. Ese es el error más común que yo he visto en la obra. ¿Y cuál sería la solución que plantearías vos? Bueno, la solución es difícil por ahí hacerlo que lo interpreten completamente por ahí el cliente. Hay muchos que lo conseguís y hay otras veces que es más difícil de llegar. Si vos pensás el proceso de una manera global, estas soluciones baratas muchas veces salen mucho más caras. Por ejemplo, un reboque exterior, hacer todo el reboque hidrófugo, o sea, el castigado hidrófugo debajo del reboque, es una relación directa con la vida útil del muro, directo. O sea, vos haces eso, el muro dura más que si no lo haces, directamente. Entonces, si Bien, vos conseguís sí, demostrar al cliente y conseguís explicarle de que gastando en eso no va a gastar después en el proceso, en comprar productos raros que venden por ahí, que tenés que hacer un hueco y limitar el muro para tapar las filtraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de procesos. Bueno, y esto te lo evitas haciendo esto hoy. O como las capas fijadoras, o como la aislación hidrófuga, es una cosa que pasa muchísimo. Si vos consigues explicarle, decirle, mira, hoy en día gastas un 10% más y te evitas gastar una millonada dentro de 3 años, porque el problema lo va a tener ya. Eh, te das cuenta, puedes llegar a convencerlo incluso de que hasta te ahorra plata haciéndolo de esa manera. Lo que pasa es que, bueno, entre la confianza que hay en general, sí, es totalmente. un tema que se puede llevar a cabo. Claro, que al fin y al cabo está invirtiendo el cliente. Claro, invirtiendo en la vida de algo. Por ahí el ejemplo que suelo usar es el ejemplo de las zapatillas, por más que parezca muy tonto, pero como son números mucho más chicos, a veces la gente está más interiorizada con eso o lo visualiza más rápido. Que es cuando vos vas a comprar calzados, por ejemplo, que es una cosa que te desgasta mucho, vos sabés que si te compras un calzado de mala calidad, te sale, no sé, lo que sea, que salga, porque todos los números te disparan, pero te sale 2 pesos, vos tenés que comprar 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos cada 6 meses. Entonces, vos decís, bueno, sumás en el año y medio que te hubieran durado las que valían 6 y gastaste más plata en esto que en lo otro. ¿Entendés? Bien, Entonces, esta explicación muchas veces le cierra más, porque como dicen, bueno, sí, tiene sentido. ¿ya habías dicho, Luis, que te tocó un cliente así? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, bueno, mucho, es la preocupación de todo el mundo, porque, bueno, es el contexto en el que estamos. Entonces, muchos clientes así me han tocado, la mayoría diría, no sé si, de hecho, no sé si hay alguno que no haya tenido esta preocupación en algún momento, de que le hayas presupuestado algo y te haya dicho, wow, qué número. Solo que, bueno, a algunos los pude convencer de que, bueno, de todo esto que pasaba, sobre todo los últimos, como que he mejorado mucho en este aspecto, pero bueno, al principio no. Hubo gente que no me llevó el apunte en su día, eh, y bueno, después tuvieron ese mismo problema constructivo. La suerte que tuve es que eso me pasó cuando estaba trabajando para alguien más o cuando estaba Ah, simplemente aconsejando a alguien, entonces pude hacer la práctica sin tener que cargar con la responsabilidad, claro, pero, lo, pero sí, pasó muchas veces. lo tomaste como una experiencia, digamos. Claro, Y Luis, sí, te quería preguntar, para los que somos principiantes, por ejemplo, ¿cómo es tu forma de comunicarte con el cliente? El cliente llega a vos, vos lo buscas, te mandan un mensaje por Instagram, WhatsApp, Gmail, ¿por dónde te contactan? bueno, ahora mismo en realidad es bastante variado. Creo que la mayoría han llegado bueno, nos han llegado porque en realidad trabajo con otras personas, tengo mis socios,
nos han llegado siempre por recomendación. Los primeros que te contactan muchas veces cuando te recibís de maestro motor de obra, de arquitecto o lo que sea, son parientes. Muchas veces pasa eso, que te contactan los parientes o después te contactan los amigos o después los amigos de amigos. Hasta ahora venimos con la mayoría de la gente por contactos de contactos, que vienen y te dicen, bueno, vos le hiciste tal ampliación a mi primo, quiero hacer una casa, tengo que buscar a vos eso, por personas que te conocen o por proyectos que ya hiciste y alguien lo vio y viene y dice, che, quiero lo mismo, de mes. Hasta ahora viene siendo así. De todas maneras, nosotros entendemos que no es algo que tal vez se sostenga demasiado tiempo, entonces estamos trabajando mucho en nuestra imagen porque queremos ampliar el círculo, claramente. Pero una parte muy importante, sin duda, así como existe en la mayoría, es tener ese circuito de que gente que va viendo tu trabajo bien hecho te viene a buscar. Te dice, mi hermano, mi primo, mi tío hizo esto con vos, yo quiero que haga lo mismo. Bien. Y te llaman a tu celular, porque vos imaginate las personas que lo están escuchando. Yo, por ejemplo, persona tímida de 15 años, ponele. Me llegan a llamar a un cliente y ni lo atiendo ya de por sí. ¿Qué le decís vos? No sé si vamos a tomar un café, organizamos por un día, o Bueno, le escuchan las necesidades ahí. está buenísimo que me preguntes eso, porque la primera vez que me llamó no supe qué decir, porque como me tomó por sorpresa no tenía ni idea. La primera vez que me llamó un cliente para pedirme, decirme, che, me dijo, soy el tío de tal, necesito que me hagas las cabañas, justamente. Necesito que me hagas las cabañas. Yo no sabía ni por Bien, dónde empezar. Digo, bueno, qué sé yo, vamos a tal lado, lo hablamos por mí, como que le propuse como 4 cosas a la vez, después le mandé un mensaje, como lo hice todo re mal. Las siguientes veces, lo estoy pensando, digo, che, ¿qué hago si me llaman? Yo no tenía oficina, no tenía nombre, no tenía nada, y que las siguientes veces empezamos a citar en bares. Primero elegimos horribles los bares, siempre íbamos a un bar con ruido, bares con todo, después te vas dando cuenta de que, bueno, no, tal bar tiene un VIP aparte, donde hay silencio, donde puedes hablar tranquilo, y así. Hoy por suerte tenemos la oficina, así que los podemos citar acá. La charla siempre, bueno, llegate a la oficina, lo charlamos, te contamos cómo trabajamos y demás. Pero fue todo un proceso. Fue primero no saber qué hacer y decirle cómo me salió. Después pasamos por un periodo de bares y ahora por suerte tenemos un bar. bien. Y en los bares, la pregunta típica, ¿no? ¿Pagas vos o paga el otro? ¿Quién paga? Bueno, O sea, con el... nosotros siempre lo abonamos nosotros, porque Bien. es una situación en la que en realidad necesita el espacio. Por lo menos a nosotros siempre nos pasó que nunca había como, ni nadie consumía mucho de nada por una cuestión de que te juntás a charlar. Lo que necesitas es la mesa con las sillas, con eso, nada más. No nos pasó que venga alguien y te pida así todo y nosotros queremos hablando, no, eso no nos pasó por suerte. Sí, Sí, qué bueno. siempre para nosotros. Qué bueno porque estás contando esto para los principiantes, para los que recién arrancan como nosotros, por ejemplo, y es como, ¿qué hacer? No sabes qué hacer. Obviamente que tenés que ir a conocerlo, ¿no? Para entender bien su forma de pensar, qué quiere. Sí, nosotros lo hacíamos más que nada para sacar el tema, sacar ese tema de lado, eliminar esta variable directamente. Muchas veces pagamos incluso la cuenta antes o la dejamos abierta y pasamos al final a pagarla para que no se cobren en la mesa ni nada, pero era una cuestión que nunca nos pasó que fuera demasiado elevado ni que fuera nada de eso. Simplemente era, necesitamos el espacio para trabajar, a nosotros nos queríamos ver profesionales, entonces eh, queríamos que las charlas se centraran completamente en el proyecto, en cómo lo íbamos a hacer, en cómo trabajábamos, en qué ideas teníamos, y no en esa parte.
También, bueno, eso, tomar ese riesgo nos hizo también perder el miedo a hablar de la parte económica rápido y bien, y profesionalmente. Porque un error que muchas veces uno comete cuando recién empieza a trabajar es que te pasa lo mismo que le pasa a los clientes con el gasto de la obra. Vos presupuestás un trabajo, mirás la hoja y ves ese número gigante y vos decís, no le puedo cobrar eso a mi tío, ¿entendés? Por ejemplo, que te costó el tío, porque vos ves el número gigante. Pero después si vos pensaras en que eso te lleva 3 meses de trabajo y que te lleva tales gastos y que tal y tal y tal, y que somos dos socios y demás, entonces empezás a sacar otro número y al final del número que te queda es una lágrima. Entonces, perderle el miedo a hablar de la parte económica, decir, mirá, nosotros, ¿cuántos metros querés construir? El presupuesto es tal, por un proyecto así, te cobraríamos tanto, hablarlo con claridad y de una manera transparente, está muy bueno y también hace al profesionalismo que denota uno, porque por ahí no estar dubitativo con esa parte, muchas veces hasta te puede en contra. Lejos de querer tomarlo como algo positivo, lo terminan tomando como algo negativo. Claro. Así que, por ejemplo, Luis, te ha tocado, no sé, de clientes como familiares, ¿no? Pero te ha tocado algún cliente que vos decís, che, bueno, le podría yo hacer el trabajo este, pero no coincido en los valores, no coincidimos en nada, en la forma de pensar, a lo mejor él tiene cosas que no coincide conmigo, que considero que son malas, por ejemplo. ¿Te ha tocado un cliente así? Ha tocado pero desde a lo mejor la idea que tiene de proyecto, porque a lo mejor el A cliente ver, quiere una cosa para salir del paso o no le importa demasiado lo que quiere hacer o a lo mejor tiene una estética en mente que qué horrible, que no es una anécdota mía, pero con una amiga le pasó que el cliente quería ponerle chapa azules, creo, una azul así chitón horrible, y a mí estaba como, no, qué asco, bueno, listo, pero lo pongo. Pero más allá de eso, no. Tuve la suerte de que todos los comitentes con los que he trabajado hasta ahora han sido gente que fuera de un desacuerdo desde lo estético, desde lo funcional, no, nunca nada raro, por suerte. eso está bueno. De ese, por un lado, o por tu forma de trabajar y cosas así, que clientes vean y sea como una parte para filtrar clientes, me parece. Porque yo me puse a pensar, mira si te toca un cliente que voy a decir, che, yo no coincido en nada, pero porque esta persona considero que es mala, por ejemplo, y no va con mis valores, no coincidimos. ¿Qué harías en ese caso? ¿Lo limpiarías, Y en digamos? este, en este caso hay que ver si lo que es malo, o sea, hay que ver si uno es prudente, porque por ejemplo, eh, si te toca un cliente en el que vos lo que dudas es por ejemplo, la procedencia de su fondo para construir, y ahí hay que ir con pies de plomo, porque no sabes en qué te puedes meter, por ahí es preferible perder esa gente, eh, o puedes hacerlo hablando con calidad, o puedes hacerlo diciendo, bueno, te paso un número para espantarte, un presupuesto hiper alto, eh, pero, pero bueno, no, no sé, depende mucho de qué tan malo sea. O sea, si es malo porque voy a decir, bueno, este tipo me parece que es medio oscuro, bueno, entonces sacátelo de encima, creo que sería lo ideal. Pero si después en otras cosas, por ahí en el trato y demás, son cuestiones manejables. Si, por ejemplo, tenés una persona que a lo mejor vos sabés que no tiene ninguna cuestión rara, pero simplemente es alguien que se maneja mal, o sea, que habla, que es mal educado, que tiene malos modos, bueno, eso es algo que es manejable, porque también nos atraviesa mucho, hay mucha gente en la calle diferente y uno tiene que trabajar, entonces eso lo podés manejar. Claro, sí, sí, entiendo. ¿Y qué pasa, Luis, como para ir cerrando, ¿no? ¿Qué pasa, Luis, con la competencia? Yo veo que, no sé,
se van graduando muchos arquitectos, hay arquitectos que tienen mucha experiencia, que ya se han validado, con los que recién arrancan también. ¿Cómo diferenciarse? Bueno, yo en realidad creo, tal vez soy un poco ingenuo en esta parte, pero creo que es importante hacer comunidad. Hay gente que no lo ve así, gente que lo ve como competencia, pero para mí es muy importante hacer comunidad y cooperar entre todos, porque si bien hay muchos arquitectos de calle, muchos profesionales, también hay muchos comitentes con muchos rubros donde se puede trabajar. Nosotros a menudo trabajamos en conjunto porque nos necesitamos uno con otro. De hecho, es normal ver un estudio que cuando le llega mucho trabajo no da abasto y tiene que subcontratar gente. Eso se ve, también se ve cuando hay estudios que están empezando y no tienen laburo, entonces como una sinergia de trabajo de manera de comunidad, hay como una sinergia entre los que empiezan y los que están establecidos. Y después Ah, ahí depende de los códigos, porque hay profesionales tanto nuevos como viejos que tienen la idea de que tienen que pasar por encima de los demás, eh, y hay otros que no, que tienen la idea de que hay que actuar. Entonces, ahí hay de todo. Como, además, yo soy de la idea de que hay que ayudarte, de que hacer comunidad es la mejor manera, sobre todo cuando son un montón de estudiantes, viste, que si alguien tiene una duda o alguien dice, che, ¿cómo se presenta esto en tal lado? Porque incluso la relación con los organismos siempre es una de las cosas que más dudas tenés cuando empezás. Y bueno, hay gente que te dice, sí, mira, es así, te lo explica, y hay gente que se pone la gorra y te dice, no, te cobro para hacerlo yo si vos querés o nada. Yo creo bien, que es mucho mejor la opción porque aprendemos todo y porque nunca se termina de cerrar todo el círculo. No es que es un nicho muy cerrado donde no entra nadie, sino que siempre a la larga nos necesitamos todos. Así que ahí yo opto o voto por la comunidad. totalmente, yo coincido. Yo considero que el éxito de uno es el éxito de los otros. Así que sí, sí, totalmente. Sí, sí, claramente es así. Además que, bueno, como en línea con lo que hablábamos más temprano, que termina siendo siempre un aprendizaje. Si siempre vos sabes algo, a lo mejor la tenés re clara en una parte, te encontrás con otra cosa y estás en pelota. Es muy amplia nuestra profesión, así que siempre tenés que estar aprendiendo cosas. Y tener un grupo grande de gente al que podés acudir siempre es positivo, siempre te da una mano. Bien, la última pregunta, Luis. Eh, ¿Qué problemas considera que tiene el nicho o qué problemas tendrías vos para solucionar problemas en el nicho en el cual estamos? Bueno, es que en realidad llamarlo un nicho es reducir, porque hay mucho, como hablamos también más temprano, hay muchos rubros, y cada rubro tiene su lógica y cada rubro tiene su parte. Por ahí lo que pasa a menudo es que, por ejemplo, cómo presupuestar proyectos es una duda que, sobre todo con los más nuevos, como yo, porque yo también recién empiezo, eh, la tenemos mucho. Bueno, hay gente que está cobrando esto, hay gente que está cobrando aquello, tener claro cómo presupuestar, porque hay muchos problemas en lo que te proponen los colegios para cobrar que termina siendo complicado. Entonces, siempre es complejo al principio saber cuánto cobrar, cómo cobrar, no clavarte, no pasarte, es todo un asunto, cómo hablar de ese tema, cómo hacerlo. Y otra parte es la relación con los organismos, porque tiene mucha gestión un proyecto de arquitectura, mucha más de la que te dicen en la uni o en el colegio, donde sea, que cuando salís a la calle, vos pensás siempre en términos de voy a pasar todo mi día haciendo proyectos. Y en realidad, el 50% de ese día lo vas a pasar yendo de un lado a otro con la carpeta bajo el brazo. Y muchas veces no sabes qué Claro. presentar acá, o qué presentar acá, o a qué le dan bola, o a qué no le dan bola. O te olvidaste un formulario o una fotocopia, entonces tener conocimiento sobre eso
sobre qué hay que presentar o cómo hay que presentarlo, es también uno de los problemas a los que te enfrentás enseguida. Bueno, todo esto dato de valer oro, me parece. Sí. Nada, sigan compartiendo y sigan haciendo comunidad ustedes. En algún momento va a haber otros que les van a preguntar a ustedes. Así que tienen que continuar la cadena. Bien, bien. Uf, salió buena data. Salió buena Sí. data. Un montón, A mí me hubiese buena hora, servido. 1 hora 30. Wow. Bueno, llegamos al fin del podcast. Gracias Luis por sumarte a nuestro podcast. Así que lo vamos a estar editando, subiendo. No se pierdan este porque acá hay mucha data buena. Nos vemos, gente. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme el espacio para compartir esto. Gracias Luis por sumarte. Gracias, Luis. Nos vemos.